Buenas noches a los contertulianos que nos acompañan en el Atramentum de hoy. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Adolfo. El caos de esta semana se suma al caos de la semana anterior y vivimos de caos en caos. Hemos vuelto a los tiempos de la piratería, donde ya no se puede navegar. La guerra en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, tiene idas y venidas. Es un concierto de declaraciones y la prensa parece seguir como un perro callejero persigue un carro. Cualquier ruido que venga de la Casa Blanca, cualquier tweet, cualquier expresión, por mínima que sea en las redes sociales. ¿En qué mundo estamos viviendo ahora? Para empezar, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre este circo mediático, sobre la forma en que los medios están abordando estos problemas tan serios, simplemente quedándose en la declaración, en la reacción, en la expresión o en el juicio de una palabra o de un mercado? Adolfo, para mí es bastante preocupante. Para mí es bastante preocupante lo que está pasando, sobre todo si uno lo compara con lo que se hacía 20 años atrás o 30 años atrás para las personas que estaban acostumbradas a leer periódicos o a ver periodismo investigativo, incluso en noticieros, y la diferencia es completamente abismal. Otra cosa que a mí me preocupa mucho es lo que está pasando con los mercados de la bolsa de valores, porque en los últimos días ha habido un rally, un boom de las acciones y parece que estuviéramos en la mayor bonanza económica de la historia. O sea, realmente es completamente delirante. Y eso me hace pensar a mí que el sistema ha sido cooptado completamente. Es decir, ya no tenemos un sistema independiente, ya no tenemos ni siquiera ese mercado del que se hablaba en el capitalismo y en el liberalismo, en donde hay distintas fuerzas que se regulan a sí mismas, sino que está completamente dominado. Está, Eh, Está perdón, completamente dominado por una sola mano. iniciemos la tertulia aterrizando dos aspectos puntuales que acabas de señalar que me parecen muy interesantes. El primero tiene que ver con la calidad de la información que circula y de la gente que la recibe, qué tipo de medio de interpretación de esa realidad es la que hace carrera hoy en día. Porque tú dices que antiguamente, sí, antiguamente había no solo diplomacia, es decir, relaciones entre los estados de un nivel mucho más alto, con mucha más gravitas, sino que existían también personas que podían informarse de, de, de diversas fuentes. Y esa diversificación de fuentes no era solo el nombre de los periódicos, era diferentes posiciones ideológicas que podían tener lugar en un mismo sitio y debatir desde esos sesgos ideológicos, uh, digamos, intentar interpretar una realidad en el punto medio aristotélico. Es decir, si este está a favor y este está en contra, la verdad entre los dos está aquí, en ese punto medio. Pero ese punto medio ha desaparecido. Yo charlaba ayer con un amigo acá sobre la existencia de los cafés antes en, en Francia, ¿sabes? En Francia, en el siglo XIX gran parte del siglo XX, el lugar donde uno aprendía de política y de la realidad eran los cafés, lugares de debate. Tú Pero podías era igual en tener, Latinoamérica. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Bogotá era el medio favorito de actualización, de saber qué estaba pasando en el mundo y a nivel intelectual también. cierto, cierto. Es decir, había una dinámica sociológica mucho más interesante en la medida en que tú tenías esa pluralidad real y efectiva, que te llevaba a veces a situaciones de confrontación, pero seguía siendo una diversificación de las ideas, de las cuales tú, de esa amalgama tú podías extraer algo que no era simplemente el sonambulismo que vemos hoy en día, que es seguir redes sociales y lo que dice el uno y el otro, y la noticia se convierte casi siempre en una especie de fetichismo de la palabra y de la idea, aunque sea mentira lo que digan allí, y aunque todos sepamos que es mentira lo que se dice allí, pero no importa. Así que había también sociológicamente pues estos espacios, pero antropológicamente había otro tipo de ser humano. Es decir, antropológicamente teníamos en estas sociedades
en las que nos consideramos avanzados, occidentales, civilizados, etc. Una especie de espíritu crítico hacia la verdad que nos querían vender las élites gubernamentales. Y los medios servían de filtro para poner en duda siempre esa palabra. Pero a partir de cierto momento, este ser, este hombre, este nuevo tipo antropológico de humano, ha perdido ese espíritu crítico, y en este mundo de las redes sociales, en este mundo de esa pequeña ventanita de la realidad que son los teléfonos, donde la gente solo se informa por ella, pero que recibe la información de la misma forma que las gallinas industrializadas, tú sabes, esas gallinas que se producen industrialmente, que les ponen largos tubos de alimentación y de agua, y que ellas simplemente se ponen allí y comienzan a tomar las goticas de agua que les llegan y el poquito de maíz que les dan. Así nos alimentamos nosotros de noticias ahora. Es mucho más fácil abonarse a un medio y decir que el medio te resuma en 5 minutos lo que está pasando en el mundo, que es todo lo que necesitas. Pero nunca te preguntas de dónde viene esa información. Esa información que me están dando tiene un sesgo, y solo eso no es suficiente. Decirme, ¿por qué me están dando esta información? ¿Qué información se me oculta? Porque la información que no me da es una información oculta. Yo nunca puedo saber que ella existe porque no está allí en mi realidad. Entonces es otro tipo de ser antropológico. Así que ese punto que has tocado es muy interesante, porque estamos ante una nueva era. Y esa nueva era lleva consigo nuevas formas de relacionarse con los medios, y la forma de relacionarnos con los medios es la forma en que nos relacionamos con la realidad. Y eso es lo que es grave hoy. Y eso explica tu segunda parte, que es por qué nos comportamos como nos comportamos frente a un hecho que de toda evidencia es falso, como las declaraciones que ha hecho Trump, el juego con los mercados, perdón, y aunque el mercado sabe que es falso, hace como si nada pasara. Va al vaivén de esto. Y como lo dijimos en el tratamiento pasado, es muy grave lo que está pasando allí. Pero la gravedad queda completamente alejada del espectro, porque la trivialización de lo que está pasando a través de los medios ha convertido el dato más relevante, más dramático y más importante, y el relato más infantil, banal, mezquino, en el mismo nivel. Así pues, Trump puede irse de la declaración que puede engendrar una guerra devastadora en el mundo y cubrir el mismo espacio de información, que si mañana se pone a hablar de lo que está gastando o no está gastando en la gran sala de baile de la Casa Blanca que está construyendo. Es decir, son dos noticias completamente dispares en su gravedad, y sin embargo los medios la ponen en el mismo nivel. A mí lo que me preocupa de todo esto es que hay una sola hegemonía detrás de todo esto que hablamos de los mercados y de los medios de comunicación. Es decir, ya no existe una pluralidad de puntos de vista o incluso una pluralidad de poderes. Yo creo que ya hay una concentración de poderes en un solo ente, ese ente que quizás podemos llamar el sector tecnológico de Silicon Valley. Y yo creo que ellos ya son los dueños de esa sociedad. Es decir, es un poco como las películas de ciencia ficción, en donde ya estamos en ese mundo distópico que es controlado por inteligencia artificial de alguna manera. Es decir, incluso si la inteligencia artificial todavía no ha logrado su propia conciencia, ya esta sociedad está dominada por ello. Y esto que estamos diciendo de los mercados y que estamos diciendo de los medios de comunicación es un síntoma de esa enfermedad. Entonces, eso es lo que me preocupa, y eso me deja pensando en lo que publicó Palantir esta semana, el manifiesto para su nuevo ideal
Sí, pero antes de que entres a ese de Palantir, es un tema bastante complejo, me detengo en un punto, quisiera añadir algo a un punto que acabas de tocar. Esta semana, Forbes, la revista económica que saca periódicamente la, perdón, que saca periódicamente la lista de los más ricos del mundo. Ah, nos tiene una cifra ahora de, creo, 3.000 millonarios, es decir, billonarios en inglés, de los hombres más ricos del planeta que concentran gran parte del capital. Si vos comparás a los años 80, a finales de los años 80, que era una cifra de cientos, creo que, no sé, 200, 300, ahora a esta subida casi exponencial, la pregunta es ¿por qué? Hemos tenido COVID, guerras y sin embargo parece que esa élite amasa y amasa y amasa fortuna. Cada crisis es una oportunidad para ellos. Sí, y eso nos volvería a esas debacles cíclicas que impone el capitalismo, ¿sí? Y de las cuales unos sobreviven para hacerse más fuerte. Pero no se trata ni del principio de destrucción creadora que está en esta idea liberal, ¿sí? Del capitalismo que se autorregula, como habías dicho antes. Es completamente diferente. Imagínate que ahora lo vivimos, pero en un tiempo, al principio en 1920, el mayor industrial, uno de los grandes revolucionarios del capitalismo, que era Ford, Henry Ford, el hombre que industrializó esa cadena, que es la cadena fordiana que permite construir automóviles a bajo costo, pero que los hace iguales, dejan de ser una obra de arte para pasar a ser una obra industrial de venta, pero Ford revolucionó el mercado. ¿Por qué traigo a Ford a colación? Porque una de las cosas que casi nadie sabe es que Ford escribió un libro que se llama El Judío Internacional. Es un libro antisemita, cargado de estereotipos. Pero ¿cuál es el fondo de ese libro con tanto odio hacia las élites judías que controlaban la banca y el comercio? Justamente el rompimiento de un capitalismo, de una era de un capitalismo que era, digamos, el capitalismo de base, el capitalismo liberal, el capitalismo que se basaba en esta destrucción creativa, en estos ciclos de empresarios innovadores que querían cada vez ir más allá, pero que eran regulados por la mano invisible del mercado, a este otro tipo de capitalista financiero que vive en una especie de burbuja virtual. Ya en aquel entonces, antes del gran crash de la bolsa del 29, de 1929, tú tienes en la figura de Ford, que es simplemente uno de muchos, una especie de denuncia de un nuevo tipo de capitalismo que iba a acabar con el verdadero capitalismo de los hombres que realmente creaban y ponían al servicio de la idea liberal de capital su esfuerzo y su ingenio. Porque estos otros eran una especie de chupasangre. Ellos vivían en ese mundo virtual. Ellos se enriquecían día a día, pero no producían absolutamente nada. Ellos se enriquecían del verdadero trabajo, pero amasaban fortunas y asimismo las perdían. Era un mundo caótico para Ford y para muchos otros. Y por eso en 1929, cuando tenemos el gran crash financiero, tú ves que el mundo se paraliza a pesar de que los tractores están allí, de que los campesinos están allí, de que las tierras están allí, pero la gente pasa hambre. Eso es una visión nueva, ¿es? Es una visión nueva. Pues hoy vivimos en eso. Porque cuando yo veía hoy el análisis digamos, la presentación de Forbes de los más ricos, de los cuales la gran mayoría del principio, es decir, desde Elon Musk hasta el puesto 12 o 13, siguen siendo personas de la Tecno, de la Silicon Valley.
y todos ubicados en Estados Unidos. Eso ya te da una idea de quién tiene el control de capital en el mundo. Así que antes de que entremos a lo de Palantir, yo quería decirte que tienes toda la razón en apuntar a un fenómeno. Y ese fenómeno es, esta riqueza de la que estábamos hablando es una riqueza real. Es decir, es fruto de un esfuerzo. ¿Va la humanidad mejorando porque estas personas se han enriquecido tanto y esa riqueza conviene al resto de la sociedad? ¿O es simplemente este mundo de acciones donde en bolsa yo gano y pierdo millones y millones cada día con un solo clic, pero sin producir nada, sin crear nada? Eso me recuerda mucho al mundo de Meta, al mundo de Facebook, porque es precisamente allá donde quiere llegar. Es decir, tú no vives en este mundo real en donde tienes comida real, sino que vives en un mundo virtual en donde todas tus necesidades son suplidas de manera virtual. Esto me recuerda un poco a esa película con Sandra Bullock y Sylvester Stallone, que se llama The Demolition Man, en donde estás en una sociedad que es perfecta, en donde no ocurre ningún crimen, ningún asesinato, ningún accidente de tránsito y todo el mundo se comporta de manera perfecta. Pero si tú dices una grosería te llega una multa, y en donde las relaciones sexuales son tenidas con un casco de realidad virtual, y porque tienen asco de los fluidos y porque tienen asco de los besos y tienen asco de tocarse, y si necesita haber un embarazo, el embarazo se debe hacer por fertilización in vitro. Sin embargo, al final de la película hay toda una casta de seres humanos que viven en las cañerías, que viven en los sewers, cloacas, sí. en las cloacas, y esos seres humanos son los que están en cierta manera sosteniendo ese sistema. Pero esa es la misma cuestión que habíamos hablado en el otro tratamiento sobre la existencia de los hilotas y por ejemplo, los espartanos. Esa élite guerrera que podía hacer la guerra porque no tenían que cultivar, porque ahí estaban los hilotas que cultivaban, cuidaban, hacían la cocina, cuidaban los niños, hacían todo ellos. Es decir, lo que nos propone este mundo es la existencia de castas perfectamente programadas, estilo Aldous Huxley con su New Brave World, es decir, O con el también, mundo por ejemplo, feliz. por ejemplo, también el de la película Wall-E de Pixar, en donde tienes un montón de seres humanos en los que todas sus necesidades son suplidas de manera básica, por así decirlo, pero ellos mantienen pegados a una pantalla, y eso es todo lo que ellos hacen. Y en realidad la sociedad en sí misma es otra. Pero fíjate que hay una diferencia para mí crucial y volvemos al punto, al nudo antropológico básico. Porque antropología tiene que ver con las cosas esenciales al cuerpo y a la vida. Es decir, cuando tú tocas lo antropológico tienes que tocar la comida, tienes que tocar la vestimenta, ¿sí me entiendes? Tienes que tocar lo sexual. Lo antropológico toca con las partes, con las relaciones básicas del hombre con su entorno. Y la Orgánico. forma, claro, pero lo hacemos dentro de la elaboración simbólica de esas dimensiones básicas orgánicas del hombre. Pero aquí es la cuestión. Esas necesidades básicas no desaparecen, ni siquiera para la élite. Por lo tanto, hay una diferencia con ese mundo virtual de Meta. En el mundo virtual de Meta, ese mundo solo puede existir en la opulencia de sociedades perezosas y que viven un mundo del cual se pueden aislar porque no es sino hacer un clic y la comida les llega. Es un mundo diferente al mundo de la producción, al mundo de la relación primaria con el alimento, en la relación con la tierra, en la creación de productos. ¿No? Es diferente. Pero ¿a qué voy? Voy al hecho de que estas élites que ahora se encuentran allí, que no solo tienen dinero, sino que tienen un programa para el mundo, estas élites ahora saben que el desarrollo de un nuevo mundo en el que la inteligencia artificial
Eso quiere decir los robots integrados a una cadena digamos, a un esquema societal en el que son funcionales, en el que cumplen tareas, en el que pueden hacer la vida de los hombres más fácil. El hecho es que ese tipo de sociedad y ese tipo de... tenemos a la policía que nos busca. Ya. Por lo que estamos diciendo. Estamos revelando una verdad que no se debe decir. Pero es esta... retomo. Lo que estamos viendo es que sí, efectivamente, esta inteligencia artificial, estos robots integrados a este esquema social de funcionamiento, es decir, de producción y que pueden encajarse ayudando en restaurantes, ayudando a personas ancianas, ayudando a enfermos, atendiendo llamadas, atendiendo el tráfico, etcétera, etcétera. Es decir, incluidos socialmente dentro de un esquema productivo, un esquema de eficacia. Y que hacen la vida del hombre más fácil. ¿A qué hombre nos estamos refiriendo? ¿Son todos? ¿Esto vale también para África? ¿Esto vale para la mayoría de Sudamérica? ¿Esto vale para la mayoría de Asia? ¿O estamos hablando de qué tipo de hombre? ¿De qué tipo de ser antropológico que va a vivir en ese mundo? Porque lo que está planteando esto con esta existencia y esta explosión es que hay una especie de superpoblación mundial que quedará completamente excluida de estas maravillas tecnológicas y que serán, por supuesto, los supernumerarios que van a ser sacados, eliminados de este mundo. Porque ya no sirven para nada. Son la parte desechable de este nuevo esquema. Y eso es lo que es peligroso. Porque estas personas que tecnológicamente piensan el mundo, estas personas que acumulan grandes masas de dinero, tienen que volver a lo real, Federico. Es decir, tienen que volver a la base antropológica. Por eso los ves comprando tierras productivas, fértiles, las están comprando ellos. Por toda parte en el mundo. Ellos están asegurando las fuentes de agua. Las están privatizando incluso. O sea, están yendo a lo básico, Federico. Están controlando la comida, están controlando el agua. Que es un poco lo que sucede en Latinoamérica, ¿no? Lo que están hablando de Venezuela y lo que están hablando de Colombia y de México y de Canadá, en donde tú te apoderas en donde estos países pertenecen a Estados Unidos y de cierta manera terminan convertidos en unos proveedores, en un granero al mismo tiempo, y en unos proveedores de energía. Es un poco lo mismo que querían hacer, no sé, los nazis con Ucrania y con toda Europa del Este antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos querían expandir su imperio y expandían su imperio y se apoderaban de todos los recursos de Europa del Este. Claro, y fíjate que en este punto que señalas, estoy completamente de acuerdo. Es decir, el esquema de control, de dominación de los recursos, de las fuentes productivas, tiene una implicación a largo plazo más siniestra para mí. No puede existir, con la explosión que se está planteando, con la idea que se está planteando de mundo, un planeta de 7.000 o 8.000 millones de personas. Y por eso es que tú ves en esas élites, como lo hablamos en el Atramentum dedicado a la eugenesia que revelaba el caso Einstein. ¿Te acuerdas de los archivos Einstein? Y cómo analizamos eso desde la perspectiva del transhumanismo, que es algo que no se aborda mucho, pero que a mi juicio es muy interesante. Es muy interesante de interpretar y de entender. Que estas élites tienen también una idea. No son simplemente ricos, tienen a la vez una filosofía, una antropología, una sociología de base y que para ellos es muy clara y que tienen, lo único que permite esa riqueza son los medios para lograr más rápidamente esos fines, pero los fines están claros en su cabeza. Lo que decíamos allí es que en ellos hay también un maltusianismo, un nuevo maltusianismo que se impone y ese maltusianismo es de base la idea de que somos demasiados en un planeta en el que los recursos son limitados.
Y por lo tanto la idea del maltusiano es la reducción de la población. Es Hay lo mismo que forma... dice Thanos en Avengers. Thanos es el ejemplo perfecto del maltusiano. Y es un maltusiano que hace el bien. Como tú ves, Thanos es un personaje psicológicamente interesante porque él es simplemente un sociópata que se considera a sí mismo un altruista. Es más, el hombre es un filántropo. El hombre ama al ser humano y lo quiere proteger, lo quiere defender. Entonces, la idea de un Thanos como un ser bueno que tiene la idea maltusiana de eliminar la mitad de la población para hacer vivir en un paraíso a la otra mitad, bueno, esa sin el traje y sin el tamaño y sin los superhéroes, es la misma idea que tienen ahora muchos de los que en estos momentos de la historia tienen el poder económico y político para llevar a cabo sus ideas maltusianas. Y esto no es Tengo un- teoría de la conspiración, Férico. Cualquiera puede comprobar eso simplemente leyendo lo que ellos no callan, porque ninguno de ellos calla. Ni Bill Gates, ni Peter Thiel, ni ninguno de ellos eh, callan el hecho de que consideran que hay unas élites que deben regir el mundo y que hay demasiados humanos en la Tierra. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo encaja esto que estamos discutiendo con lo que está pasando a nivel geopolítico, sobre todo con lo que está pasando en Irán? Es decir, eh, es un error de cálculo, es un error de cálculo que lleva a estas élites a acelerar su programa y a poner en marcha ese programa de manera anticipada, o era una idea que ellos ya tenían en mente y que ellos querían que realmente sucediera lo que está pasando. ¿Tú cómo ves precisamente eso que está pasando esta semana de el bloqueo naval de Estados Unidos a Irán, que también parece ser un bloqueo naval a China? Hmm. Eh, lo que decís vos tiene para mí primero dos componentes. Uno, hay una inercia histórica que no tiene que ver con esto que acabamos de decir, que es el hecho de que desde hace muchos años, más 30, 40 años, hay ya un plan para una reconfiguración del Medio Oriente mucho antes de que China fuera una potencia, mucho antes de que China pusiera muchos de sus huevos en la canasta del Medio Oriente, ya había un plan para rediseñar el Medio Oriente. Y ese plan tú lo puedes ver desde la guerra de Irak, pero ese plan tenía muchos obstáculos para ponerse en marcha. Pero en aquel momento en que el imperio fue único, es decir, Estados Unidos era el gran hegemón del mundo, puso en marcha todos los planes que la existencia de la Guerra Fría le había impedido adelantar y desarrollar. Uno de ellos tenía que ver con esto, es decir, con hacer caer una diversidad de países. Irán es la joya de la corona, pero hay muchos otros que también debían caer para reconfigurar el Medio Oriente. Las famosas primaveras árabes que a partir del 2011 cambiaron gran parte de la faz del Medio Oriente, hacen parte de ese programa también. Y por eso estuvo tan implicadas a ciertos organismos de inteligencia como la CIA, cuyo papel principal es tumbar gobiernos, pero también el Mossad, el MI6, es decir, son grandes instituciones que se han encargado siempre de llevar a cabo estos planes a largo tiempo, eh, sin tener que contar con los cambios y los vaivenes que la democracia impone con la selección de gobernantes cada cierto tiempo. Es decir, hay planes a largo plazo. El caso de Irán pertenece más bien a esta especie de inercia y con ciertas mecánicas del funcionamiento interno de los Estados Unidos en que los lobbies son muy poderosos. Uno de los lobbies más poderosos es el lobby de Israel. Y ese lobby de Israel ha tenido cooptada gran parte del poder legislativo y del poder ejecutivo en Estados Unidos. Eso es claro. Eso igualmente no hace parte de ninguna teoría de la conspiración, no es sino ver
cuántos de los congresistas, qué porcentaje de los congresistas de Estados Unidos es elegido con dinero del AIPAC, que es la más grande institución de lobby israelí en Estados Unidos. El 95%. Y son cifras oficiales, no son cifras inventadas. Cuando tú tienes el 95% de funcionarios, de personas elegidas para la rama legislativa de un país, y tú piensas que han puesto dinero porque sí, por nada. No, han puesto dinero para que aboguen esa parte legislativa, senadores y representantes, por las políticas que favorecen a ellos que les dan dinero, a sus mecenas. Pero nadie se preocupa de eso. Eso explica gran parte de la catástrofe que hay ahora, porque hacía mucho tiempo no habían encontrado un presidente más fácilmente manipulable que este, cuyo ego lo convierte en una persona altamente manipulable, y no sabemos qué otro tipo de presión puede haber allí, caso Epstein. Yo no me voy a meter a eso porque no tenemos más datos sobre ese asunto, pero que su ego le hace completamente manejable por parte de los israelíes. Bueno, el hecho es que ninguno de los otros, ni Bush, ni Obama, ni Biden, habían caído en esta trampa de atacar Irán, a sabiendas del peligro enorme que suponía eso. Es decir, existían otras maneras, hacer caer internamente el gobierno, etcétera, etcétera, pero no. Decidieron atacar de esta manera y la cosa salió mal. Bueno, pero ¿cómo encaja esto en lo que venimos hablando? Encaja en una parte muy simple, que la realidad en que este hecho, esta inercia de eventos que nos lleva a esta caótica experiencia de la guerra de Irán, se da en un marco completamente nuevo, en la existencia de unas élites que son muy poderosas y que están buscando en este tipo de escenarios la forma de acelerar ciertos procesos. Y ahí es donde volvemos a la cuestión de Palantir, porque Palantir es un ejemplo de este tipo de organizaciones cuyo objetivo no es claro, a pesar de que ellos digan que trabajan en acumulación, análisis de información sobre datos casi libres, y que eso le permite a los organismos de inteligencia defender sus estados del terrorismo y el fraude financiero, etcétera, etcétera. Aunque el objetivo sea loable, todas estas guerras como la de Ucrania y la que está pasando ahora en Irán ha acelerado el proceso mediante el cual esas compañías que pertenecen a esta élite tecnológica a la que venimos hablando se imponen como los verdaderos agentes del cambio, del caos o los nuevos señores de la guerra. La guerra en Ucrania ha sido un laboratorio para estas inteligencias artificiales, como lo fue la inenarrable, masacre colectiva de Gaza, en la que se probaron con seres humanos formas de asesinato con inteligencia artificial. Es decir, inteligencias artificiales que se pusieron allí para que tomara la decisión autónoma de asesinar. Y esto, para los que lo quieran seguir, fue revelado por un grupo israelí, es decir, de investigación israelí, que revelaron cómo la IA, las inteligencias artificiales, estaban tomando el mando y eran experiencias reales que se hacían sobre el terreno en Gaza. Por supuesto, esto pasó desapercibido en la prensa occidental porque son cuestiones que no interesan, porque les pueden llamar antisemitas. Pero eso no pasa. En Israel sí, porque como en Israel a los periódicos de Israel no les pueden llamar antisemitas, Haaretz, que es un periódico de izquierda, sí reveló ese tipo de información. Por lo tanto, aquí es donde conecta. No es que la guerra de Irán sea producto de esto, pero el hecho de esa inercia de la vieja y analógica, del analógico imperio que tenía su propio proyecto, se encuentra ahora en ese camino de convergencia con estas élites que tienen también su propia agenda. Y en esa agenda la guerra cumple también un papel. Y por eso es que, volviendo al punto de Palantir, que seguramente ahorita tocarás, te digo, es una declaración de guerra. Porque por primera vez, la tecnología y la filosofía detrás de esa tecnología se pone al servicio de una nación y de un proyecto de imperio, como es el imperio de los Estados Unidos.
A mí me llamó la atención que el nombre de la empresa Palantir fue determinado gracias a la película y al libro del Señor de los Anillos. Mm. Y si uno conoce esta película, uno recuerda que el Palantir era esa bola de cristal, la misma bola de cristal que usan las brujas. Y es esa bola de cristal a la que tú le haces así y puedes ver todo lo que está pasando. Pero en la película la bola de cristal pertenecía o estaba chuzada, por así decirlo, estaba intervenida por Sauron, que era el Señor villano, del el mal. supervillano del libro. Entonces, para mí es un poco surreal que ellos hayan escogido este nombre precisamente de esa manera tan obvia para llamarle a su empresa. Pero habiendo dicho esto, hay algo que te quiero preguntar. Aquí tengo varias preguntas, no sé si tenemos tiempo para responderlas todas. La primera de ellas es, ¿cuál es el papel de Europa entonces ahora en en este nuevo mundo dominado por estas empresas tecnológicas y por la inteligencia artificial? Porque parece que Europa se queda completamente atrás con respecto a Estados Unidos en lo que se refiere a este poder de vigilancia. Yo creo que el caso de Europa es que ellos están esperando. Y ellos están esperando a que la era Trump cambie, pase. Y que esta tormenta política y geopolítica que ha creado Trump pase. Primero por los midterms, donde seguramente Trump, ellos esperan que salga debilitado. Y tal vez sea el caso. Y después que esos 2 años de un Trump más debilitado que no puede atacar y ser tan poderoso en el escenario internacional, les permita a ellos retomar fuerzas y así cuando llegue alguien diferente a Trump, un nuevo demócrata, las cosas se estabilicen y hagamos borrón y cuenta nueva. Esa es un poco la idea. Ahora, la cuestión es que esta nueva inercia a la que estamos hablando, que es la que corresponde a la inteligencia artificial, los magnates de la tech, estas élites que tienen su propia agenda y su propio propósito, no va a cambiar con Trump. De hecho, Es sea que para Trump, mí Europa está aliada con estas élites tecnológicas aquí es y la cuestión. precisamente Trump es una piedra en el zapato que para los europeos, no para las élites tecnológicas estadounidenses, porque para ellos es un sujeto manipulable. Hasta cierto punto, porque ya sabes que cuando hablamos de que estas élites tienen una agenda, no tienen la misma agenda todos. Y a veces hay encontronazos y a veces hay diferencias que son grandes. Y no todos lo ven de la misma manera. Pero no tenemos tiempo de avanzar en esas minucias, pero alguna vez deberíamos hacerlo filosóficamente y pragmáticamente. Es decir, tienen métodos o mecanismos que quieren implementar que son diferentes. Unos que son completamente amorales, es decir, que no juzgan los medios, y otros que tienen una posición moral un poco más, digamos, más clara, más definida, pero no por ello son menos peligrosos. De hecho, esa moral nueva los hace como un Thanos. Tienen ciertos límites morales, pero algunos son tremendamente dramáticos. Pero bueno, vuelvo. El hecho es que Europa, sí, efectivamente, Europa está casada con esas élites, pero no porque pertenezca a ese tipo de burbujas. Es porque hasta cierto punto ideológicamente coinciden con ciertos proyectos. Pero ojo, Federico, la élite europea ha entrado en conflicto con esas tech, con esos magnates. Y ha entrado en conflicto porque la Unión Europea se mueve todavía en el viejo esquema digamos, el viejo esquema de posguerra, post 1945, que instituía una especie de gobierno global basado en las reglas que los ganadores impusieron a todos, perdedores y no aliados. Pero era un mundo analógico, un mundo que se basaba en una dinámica distinta, en el soft power, en las declaraciones de virtudes y de faro moral, civilizatorio, etcétera, que lo discutimos en el Atramentum dedicado a Europa. Pero estas élites de las que estamos hablando, muchas no coinciden con ese tipo de planteamientos. Y de hecho en la cuestión de la regulación de los medios de comunicación, de las redes sociales, ha habido mucho conflicto.
Pero más allá de ese esquema de la guerra, digamos, de este nivel de confrontación, tú tienes el hecho de que Europa no tiene absolutamente nada con qué agarrarse a ese carrito que ya le coge ventaja del avance tecnológico. Solo China rivaliza con Estados Unidos. Todos los demás están intentando correr desesperadamente, pero la verdadera guerra está entre Silicon Valley y lo que los chinos están haciendo. Yo tengo una pregunta ahí, precisamente es la que más me ha estado taladrando la cabeza. Hay varios analistas políticos que están diciendo que este último push, este último push que está haciendo la inteligencia artificial y que está haciendo esta élite tecnológica se debe al declive del poderío estadounidense, al declive del imperio estadounidense. Es decir, ellos parten de la idea de que Estados Unidos está en decadencia y se está viniendo para abajo, y entonces esta nueva, esta nueva arremetida o este nuevo contraataque es una medida desesperada de último minuto para poder salvar lo que queda del imperio estadounidense y no perderlo en esta confrontación que tiene contra China y que tiene contra los demás países que están surgiendo ahora económicamente y demográficamente. Entonces, ¿tú cómo ves esta lectura que ellos hacen? Y si estás de acuerdo con ella, ¿tú crees realmente que ellos están perdiendo esa confrontación o no necesariamente según tu criterio? A ver, lo que pasa es que tenemos poco tiempo, ya nos quedan como 5 minutos nada más aquí en el tiempo, pero eh, Podemos hay, introducirlo y dejarlo para una yo próxima creo tertulia, porque, pero podemos dejar ya puesto el tema, a ver, podemos lo que tú, plantearlo. lo que tú dices tiene un fondo de verdad, en el sentido de que sí hay una decadencia clara del imperio norteamericano, pero de este imperio, digamos, de este viejo imperio que llegó a su culmen en los años 90, después de la caída del muro de Berlín y después sobre todo la caída de la Unión Soviética de la Unión Soviética en 1991. Entonces, tú tienes a un gran hegemón que vive casi 20 años de poder absoluto sin que nadie lo pueda contestar. Bueno, eso ha caído. Y está cayendo en dos planos, el plano económico y el plano del tecnológico. En el plano tecnológico y económico, el gran rival es China. Y eso ha obligado a volver a repartir las cartas en el mundo. Es que allí en ese punto, en ese filtro en ese resquebrajamiento del imperio, se empiezan a filtrar todas estas aguas, no sé si sucias o muy limpias de estas nuevas élites que quieren apoderarse de la, digamos, del cuerpo ya moribundo del imperio para recrear algo nuevo como esta república tecnológica de la que hablan los cerebros detrás de Palantir. Es posible, pero lo que nos plantea es ya un mundo completamente diferente. No es que la parte tecnológica proceda directamente de la descomposición del imperio. De hecho, hay una fuerza en esa élite tecnológica que depende del imperio. Pero sí ha habido intentos de salirse del espacio de control de ese viejo imperio analógico cuando tú tienes ideas como las de los creadores de Google de hacer una isla en mitad del océano para no regirse por ningún tipo de control de los estados y esta idea de una especie de sociedad sin estado en la que ellos puedan crear, hacer y dirigir y donde no hay ningún límite ni legal ni moral. Sí, pero no todos comparten esa idea. De hecho, lo que ha pasado ahora, y es que en este resquebrajamiento del imperio, hay una nueva tecnología que se pone al servicio de levantar el ave fénix nuevamente de sus cenizas, poniendo la gente de Silicon Valley y la inteligencia artificial, que ahora es la nueva guerra, al servicio de la recuperación del poder hegemónico de Estados Unidos. Y eso lo podemos analizar en una próxima
tertulia con la declaración de Palantir, de la que hablas, ese manifiesto de la República Tecnológica. Pero esta idea es las élites de ahora pueden o inscribirse en un mundo libertario en el que no existe estados, o pueden inscribirse en la creación de un nuevo estado y son nacionalistas desde cierto punto, imperialistas desde cierto punto. Y por eso tú tienes varias corrientes y es a lo que me refiero. Así que es parcialmente cierto porque hay un dato que es concreto. Frente a China e incluso frente a la vieja Rusia que ha despertado con Vladimir Putin, tú tienes a un Estados Unidos que no puede imponerse como el único hegemón. Y eso es una realidad. Pero hay una nueva línea tecnológica, élite tecnológica, perdón, que se está imponiendo en un deber moral de rescatar ese imperio para convertirlo en un nuevo imperio tecnológico, esa nueva república, enfrentado al enemigo que va a ser el gigante asiático. O sea, va a ser una pelea de dragón contra águila. Y eso, pero en el mundo de la inteligencia artificial, y eso es lo que deberíamos analizar en un próximo tratamiento. Bueno, Adolfo, muchas gracias por esta tertulia de hoy. Y un saludo a nuestros tertulianos. Gracias a ti, Federico, y nos vemos la próxima semana en un nuevo tratamiento. Nos vemos la próxima semana.